Listo, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Les doy una cordial bienvenida a la hora de la sostenibilidad, nuestro espacio para estar cerca de todos ustedes, los agricultores y técnicos de las empresas y todos los actores relacionados con el sector avícola. Hoy me complace tener como invitado a nuestra hora a Julián Nieto Puyana, conocedor del sector, porque como quiera que trabajó en el sector, es un profesional. Se nos fue la señal de Carlos Duque. Sí, Sí, se fue. se fue Carlos. Vale. No, Bueno, está sin conexión. Vale, entonces buenos días a todos. Vamos a iniciar la presentación de Julián Nieto. Como nos estaba comentando Carlos, Julián es profesional en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tiene varios cursos y especializaciones relacionadas con la alta gerencia. Tiene una alta dirección en estrategia de la Universidad de los Andes, un Food Management Program en Cornell University, un CEO Management and Leadership en New York University. Y pues bueno, ya como lo comentábamos, tiene una amplia experiencia en el sector y en diferentes sectores productivos. Tiene una experiencia de 34 años de experiencia en empresas líderes del sector de comercio minorista, en el retail, en el sector agroindustrial, financiero y productivo, en las áreas de operación y ventas y gestión comercial y finanzas y marketing, gestión en las compras nacionales e internacionales en productos para el retail, gestión en las finanzas corporativas, experiencia en el diseño, planeación y ejecución de proyectos, y el diseño e implementación de estrategias competitivas y corporativas en puntos de venta de comercio minorista y de agroindustria. También tiene una amplia experiencia en el diseño, la implementación y el liderazgo y la medición de estrategias de sostenibilidad en modelos de reputación y comunicaciones corporativas. Lideró la implementación del sistema de gestión integrados de inocuidad alimentaria, calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y bienestar animal. También tiene amplia experiencia en gestión de proyectos en huella de carbono, carbono neutro, ciclo de vida y certificación de plantaciones forestales para emisión de bonos de carbono propios por medio de la metodología internacional. Y pues como lo sabemos, ha ocupado cargos muy importantes aquí en el sector. Entonces te doy la bienvenida, Julián. Gracias por este espacio, gracias por darnos esta charla y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Estefanía, a FENAVI, un agradecimiento a Carlos Duque en el programa de sostenibilidad de FENAVI, al que tanto y tan cercanamente nos hemos venido relacionando estos últimos años. En este espacio, un saludo especial a todos los avicultores, a los técnicos, a los directivos y a los demás personas que están hoy vinculadas a este webinar. De nuevo, una bienvenida. Vamos a conversar algo que es de interés para nuestras sociedades, sobre todo en un país como el nuestro y quizá en la región latinoamericana, donde el equilibrio entre lo que es producir riqueza económica y producir riqueza social, pues deben ir juntos y de la mano en todo el sentido de la palabra. Entonces vamos a adentrarnos un poco en la presentación, la gestión y el valor social compartido en el sector avícola. Vamos a ir dando en la agenda un paso a cada uno de estos temas, porque tenemos que empezar a interconectar qué son los asuntos relacionados con la responsabilidad social empresarial, la evolución que ha tenido en el tiempo, cómo entendemos la sostenibilidad. Pasamos a conversar un poco de esa trilogía o esa tríada de la sostenibilidad y cómo cada uno de esos elementos son tan relevantes. Definiremos qué es el valor compartido en general
de dónde viene la teoría, pero también la visión más holística de lo que significa valor social compartido, cómo lo podemos crear, ese valor compartido. Iremos a unas muy sencillas fases o pasos para poder generar en nuestras organizaciones el entendimiento de lo que es el valor social compartido y empezar a hacerlo. Y cómo podría la industria avícola de Colombia, pero antes de eso, perdón, algunos ejemplos de la creación de valor compartido en Colombia. Hay casos muy interesantes, muy exitosos de valor compartido en nuestro país, que vale la pena que ustedes conozcan. Luego sí, nos adentramos en unas preguntas de cómo podría la industria avícola en Colombia comprometerse más con desarrollar iniciativas de valor social compartido y una sesión de preguntas. Arrancamos por un concepto que es el de la responsabilidad social empresarial. Milton Friedman, un economista muy exitoso y muy conocedor a profundidad de los temas del capitalismo, defendía mucho esta tesis. Debo reconocer con respeto que esa visión estrecha y antigua del capitalismo solamente consideraba que la empresa contribuye a una sociedad cuando genera riquezas, ganancias y además paga sus sueldos, tiene unos salarios, tiene unas compras, unas inversiones y paga unos impuestos, y con eso era absolutamente suficiente. En sí misma una compañía pues no era otra cosa que pues producir capital, y pues las cuestiones sociales o de comunidades quedaban reducidas afuera de su ámbito de aplicación y no tenían nada que ver una empresa con la sociedad o con la comunidad. Pero esa visión de la responsabilidad social empresarial empezó a cambiar con el tiempo. Si bien podemos ubicarnos en esta parte de la pantalla, todos los hechos relacionados con la responsabilidad social nacieron de la filantropía. No estaban relacionados con el negocio. Yo hago una donación, una aportación, si tengo o no interés en hacerlo, y no me corresponde como empresa vincularme al desarrollo social de mi comunidad ni de mi entorno. Pero en el tiempo eso fue cambiando. Las organizaciones como seres jurídicos vivos, donde habitamos y desarrollamos relaciones humanas, para el progreso, para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo de los pueblos y las sociedades, pues se vieron involucrados también en temas de consulta o cómo integraban sus negocios a esa sociedad, porque no era solamente producir riqueza y capital, y fue creciendo en el ámbito de la inversión social, una inversión más estratégica, y en la medida en que se aumentaba ese relacionamiento entre las partes interesadas, Estado, comunidades, clientes, proveedores, trabajadores, accionistas, pues en esa misma relación y en ese mismo entendimiento se iba involucrando también en el negocio, y ahí nace una gestión de la responsabilidad social que con el devenir del tiempo se ha convertido básicamente en el desarrollo de una sostenibilidad para el negocio. Seguidamente a que la evolución de la responsabilidad social tuvo que involucrarse y relacionarse con el negocio y generar valor para el negocio, se fue entendiendo cómo legítimamente la sostenibilidad empezaba a traer ya unas visiones distintas de meramente pensar en sí mismo, sino de pensar en un entorno. Y empezaron a aparecer algunas definiciones. Me permito leer esta. Responsabilidad social empresarial es hacer negocios basados en la ética y apegados a la ley. Pues sí, bastaba solamente con hacer negocios éticos y apegados a la ley, y eso era ser responsable, y pues eso empezó a cambiar mucho y se entronó en el mundo ya más en la era de los 2000 y 2020 en las que estamos, un hecho concreto sobre la sostenibilidad que tiene que ver con cómo satisfacemos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, garantizando equilibrio en los tres componentes de esa triada famosa de la sostenibilidad. Y aparece que el entendimiento de la sostenibilidad o de un negocio se hace desde esa visión. Es como los tres ejes, social, económico y ambiental, se desarrollan a lo largo de la creación de valor en todo y cada uno de sus componentes alrededor de la compañía. Y al final una organización que busca ser sostenible pues integra los tres elementos.
Por eso venimos desarrollando el concepto de la responsabilidad social empresarial, madurando hacia una evolución de la sostenibilidad y en sí mismo ahora a entender que esa trilogía, esa tríada de la sostenibilidad involucra el medio social, las personas, y el medio social no hace solamente relación a las comunidades, sino también a sus entornos, a proveedores, al mismo Estado y a otras partes interesadas. Surge también el desarrollo del tema económico en el medio económico, no solamente la contribución de la riqueza, sino también la innovación y la generación de valor, y también lo ambiental. Y esos tres elementos combinados en sus ejes centrales volvieron todo el asunto sostenible. Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, camino al valor social compartido, porque para allá vamos, hablamos un poco de lo que relaciona con las comunidades en los temas sociales, cómo esas comunidades expresan sus necesidades, cómo esas comunidades también tienen intereses comunes compartidos en un territorio donde se desarrolla la producción, específicamente de nuestro sector avícola. Como el tema de derechos humanos, el cuidado de las tierras, la protección de la vecindad, la relación y los diálogos de la institución con las demás instituciones del Estado, con la misma comunidad, toman un hecho fundamental en el relacionamiento de las compañías y de cómo ellas pueden operar de manera sostenible en su entorno. Las relaciones laborales y la productividad. Cuando hablo de relaciones laborales, hablo en todos los sentidos, individuales, no individuales, relacionadas también con el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de las habilidades y las competencias alrededor de esa comunidad. Entender también la promoción social y la cultura y los hechos deportivos o de entretenimiento que tienen las comunidades. Entonces aquí empieza esto a tomar un poco más forma y ahora es cuando, después de esta mirada de la sostenibilidad, me enfoco mucho en los temas sociales y en una interacción que está acá entre lo económico y lo social. Entre lo económico y lo social vienen los hechos que pueden resultar ser equitativos, creación de empleo, incrementar las habilidades, las inversiones sociales y las comunidades sustentables. Fíjese cómo cada interacción de los tres elementos de la tríada de esta sostenibilidad tienen distintas manifestaciones. Y a mí me gusta mucho detenerme en esta diapositiva porque le da a uno un entendimiento más claro del deber ser de esa sostenibilidad. Cuando vamos al asunto económico, ya no a la interacción entre lo social y lo económico, sino solamente en lo económico, pues sí contribuimos a las finanzas públicas y al desarrollo del Producto Interno Bruto desde nuestra función empresarial. Como compañía, también tenemos el deber de ser innovadores y de generar valor y de crear riqueza asociada a las comunidades, no solamente para mí. Ese es el tema que ha venido cambiando y más en estos momentos, insisto, en los que países como el nuestro y la misma Latinoamérica necesitan claramente enfocarse o reenfocarse en asuntos sostenibles. Como desde la perspectiva económica y del desarrollo económico también genero y administro mis riesgos. Cuando paso al capítulo de la interacción entre lo medioambiental y lo económico, pues aquí surgen asuntos como, pues sí, asegurar el cumplimiento de la viabilidad ecoambiental de los proyectos, que liga mucho con el cumplir la normativa ambiental que está de este lado. Pero eso solo no basta. Hay que impulsar la eficiencia y la racionalidad normativa y la eficiencia en los procesos que tienen que ver con lo ambiental. Administrar los riesgos y los impactos que tienen potencialmente las actividades nuestras en la producción avícola e impulsar actividades de ecoeficiencia, generación de energía, el uso de energías sustentables, generación de economías circulares alrededor de los negocios, no solamente de los desperdicios, sino también de los subproductos o de los mismos productos que pueden reinventarse. Y finalmente, en un medio social y medioambiental está lo soportable. Y aquí viene un tema muy bonito, es cómo resolvemos problemas ambientales vinculados con conflictos. Nuestro sector avícola particularmente tiene potencialmente muchos conflictos cuando abandona la relación de los hechos sociales con la de los hechos ambientales, porque pueden ir en detrimento de su reputación ambiental o pueden ir en favorabilidad de su reputación. O sea, nosotros tenemos que comprender que actuamos en un entorno
y que esos ecosistemas están relacionados con nuestras operaciones. Yo no vivo solo como compañía en un territorio donde produzco aves para engorde o huevos o cualquier tipo de negocio relacionado con la avicultura. Yo vivo en un entorno donde soy parte activa de ese desarrollo y donde formulo a través de mis acciones temas que convienen o no convienen al medio y que favorecen o no favorecen a las economías que nos circundan. Pero con la evolución de la sostenibilidad, pues también vio nacer más sobre el 2006 el concepto de valor social compartido. Y aquí vemos al señor Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard. Es el creador intelectual del concepto de la creación de valor social compartido. Y él trata sobre este asunto con Mark Kramer, otro de los autores de la filosofía del valor social compartido, que se vuelve finalmente un método, pasa de ser una filosofía a ser una metodología para innovar y para desarrollar mejor las compañías. Y lo que hace Michael Porter es despertarle la conciencia al mundo empresarial para que renueve sus procesos y sus actividades de negocios tomando en cuenta el contexto o su entorno social en el que se desempeña. No sacrifique, señor empresario, su rentabilidad ni su utilidad, pero sea consciente que la necesidad y los beneficios que pueda alcanzar alrededor de los temas sociales van a traerle también a usted un valor importante cuando usted comparte sus hechos económicos con una sociedad que lo circunda. En una experiencia, me gusta mucho utilizarlas a través de esta conversación, con una fundación muy madura ya en desarrollo de temas sociales en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Tuve una experiencia muy linda con esa fundación cuando ellos, observadores de un proceso, decían, el entorno social mira pasar la riqueza todos los días a través de los distintos movimientos de mercancías o de productos terminados de su organización. Y esa riqueza que no se comparte empieza a generar inquietudes que podrían en momentos determinados generar conflictos por no compartir con esa sociedad esa riqueza que produce esa región. Y eso me lo dio a entender este director de esta fundación y su asesora jurídica. Y empezamos los empresarios a tener una sensibilidad mucho más directa con su entorno social y cómo podernos involucrar a través de ello. Entonces, para hacer ya una conexión entre lo que es el valor compartido y cómo se ve como una evolución de la responsabilidad social empresarial, porque todos estos elementos son conectados, están interconectados, no son asuntos independientes. Es cómo vemos estas conexiones y la evolución de lo que era la responsabilidad social empresarial y lo que es la creación de valor compartido. Entonces, devolvámonos un poquito a lo que Michael Porter dice. Consciente del desarrollo de la sociedad. No descuido mi utilidad, mi rentabilidad como fin, pero me acuerdo y recuerdo que estoy dentro de una sociedad y que esos hechos sociales me van a hacer a mí también desarrollar más valor. Antes en la responsabilidad social, pues hacerlo bien, sencillamente. Hoy en el valor compartido, beneficios económicos y sociales van correlacionados. Antes era yo individual, ahora yo de interés general. En la responsabilidad social, buena ciudadanía, buen filántropo, ayuda a causas nobles. Acá en el valor compartido convergen la generación de valor para la empresa y para las comunidades. En el anterior elemento de la responsabilidad social, pues discrecional o en respuesta a presiones externas. Si me presionaba mi público externo o me generaba conflictos, pues yo actuaba. Ahora no. Ahora es una integralidad y generación de ventajas competitivas para todos los actores involucrados, lo que llaman los técnicos en inglés, los stakeholders, o mejor dicho, las partes interesadas. Antes la responsabilidad social iba separada de la maximización de los beneficios. Ahora el valor social o el valor corporativo es un enfoque que integra
y de manera muy holística llega a la maximización de esas utilidades. No se queda separado de la maximización de los beneficios, sino que es integral. Antes la responsabilidad social corporativa era una agenda que se determinaba por algunas preferencias, por algunas personas o por algunas normas externas que lo obligaban a uno a hacer algo relacionado con el desarrollo de su entorno. Ahora no, en el valor corporativo existe una agenda específica para cada empresa y esta se genera internamente a través de actores que impulsan esas iniciativas en todos los círculos llámese, de la administración o de la alta dirección o de planes tácticos o de personas que están involucradas. Antes, la responsabilidad social empresarial, su impacto estaba limitado a tener una huella corporativa y un presupuesto pequeñito de responsabilidad social empresarial, si era que lo había. La construcción de valor compartido se reenfoca en un presupuesto de toda la compañía. Ya no estamos hablando de tramos o pedacitos, sino de partes, sino de asuntos integrales. Y vea, por eso quería contarles esa evolución, responsabilidad social empresarial, concepto de sostenibilidad y cómo el concepto de responsabilidad social evoluciona al valor compartido. Cómo ese valor compartido se vuelve un componente potencial de la estrategia integral de sostenibilidad. Las organizaciones tenemos en nuestra estrategia de sostenibilidad pues 3 elementos muy gruesos y muy valiosos, muy importantes. Uno que tiene que ver con los retos y las oportunidades que tiene el negocio, en color verde en esta pantalla. Otro, las necesidades sociales. ¿Qué hay en mi entorno? ¿Cómo se expresa esa necesidad alrededor de cosas y temas? Y aquí vienen unos asuntos importantes relacionados con cómo entiendo yo la función del Estado, la función de ese entorno político y en sus obligaciones con el territorio donde estamos desarrollando nuestras operaciones. Hay que tener clara diferenciación entre esas dos cosas, pero también la invitación es a que se puede potencializar esos dos elementos, retos y oportunidades del negocio con necesidades sociales. Miren la integración de entre estos dos, hay responsabilidad social empresarial. Eso era muy lo de antes. Pero si a los dos elementos de retos y oportunidades de negocio, más las necesidades sociales, le añado los activos corporativos y la experticia de la compañía, pues ya creo valor compartido. En esa intersección, mira lo bonito de esto, cómo se va desarrollando los elementos y cómo al integrar los activos de esa corporación o de esa institución y su experticia, sumados a los retos y a las oportunidades del negocio, más las necesidades sociales, usted crea maravillosas posibilidades de incluso de ser sostenible. Porque es que el valor compartido hace parte integral. Es un componente de la sostenibilidad. Por eso me gusta tocar todos los elementos de manera que se conecten y reiterativamente sean conscientes nosotros las personas de lo que significa. Entonces fíjense cómo es importante correlacionar todos los elementos. Ahora más adelante, cuando les ayude a dar unos sencillos pasos, porque eso no se trata de generar solamente una conversación filosófica, sino que también ustedes como integrantes de equipos, integrantes de distintas compañías, en distintas formas o procesos, puedan hacer esto muy fácil y puedan ser transmisores, incluso influenciadores para que sus organizaciones puedan profundizar en estos temas e implementarlos. Entonces, Porter pues dice que hay varias formas, básicamente 3 formas de crear valor compartido. De manera simultánea le van a traer valor a la sociedad y a la empresa y ellas se complementan en un círculo, valga de decir, virtuoso o positivos. Hay 3 maneras como los seres creamos valor compartido en cualquier lugar del mundo. 1, desarrollando nuevos mercados y productos. Y ahora voy a expresar un poquito más de qué trata. 2, redefiniendo la productividad en su cadena de valor. También ahora lo explicaré. Y 3, creando grupos locales de apoyo a la empresa, lo que también se conoce con la palabra de clústeres, ¿sí? Y cada una de estas 3 vías forma parte del círculo virtuoso del famoso valor compartido. Entonces recapitulamos un poco. Concebir nuevos productos y mercados. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué elementos, causas o acciones vamos a entender esos mercados?
cómo podemos rediseñar productos, cómo podemos entender a ese consumidor que está cerca en ese entorno y cómo podemos crear valor compartido alrededor de eso. Ahora, cuando elaboremos los ejemplos de las cosas que hemos visto en Colombia tan bonitas y cuando nos propongamos retos en los temas relacionados con la industria avícola, vamos a entender de qué trata desarrollar mercados y productos. El segundo es redefinir la productividad en la cadena de valor. La cadena de valor es un ciclo completo de hechos que de manera encadenada, como dice mismo su descripción, pues van resolviendo cada uno de los tramos en nuestros procesos para finalmente tener un producto. Entonces, desde que yo adquiero una materia prima, la traslado, tengo la logística, tengo la gente, y cómo esos elementos de valor, la distribución, cada uno de los elementos del empaque, las flotas, cómo llego al consumidor, me van dando posibilidades donde pueda interactuar para crear valor compartido. Y finalmente los grupos locales de apoyo o los clústeres, que son las asociaciones o elementos claves de distintas industrias, en este caso, que se involucran alrededor de la industria avícola, universidades, centros de conocimiento, compañías estandarizadoras, compañías de mantenimiento. En Colombia tenemos varios ejemplos de clústeres importantes. Ahora más adelante profundizamos en el tema para que lo vean específicamente a nivel de Colombia. Entonces, los tres elementos están aquí: desarrollar nuevos mercados y productos, redefinir la productividad de la cadena de valor y la creación de clústeres locales. Así se crea valor compartido. Pero entonces, para que el valor compartido venga, reiterar que los negocios se reconectan con el progreso social, y ahí es como obtienen el éxito en sus compañías. Cuando la organización interpreta claramente que el éxito de su compañía está conectado con el progreso social que genera, esto empieza a ser de verdad maravilloso. Perdónenme, es que veo unos mensajes. Ya, aquí están las preguntas. Discúlpeme, que la pantalla me invade un poco la presentación. Entonces, el valor compartido no significa, para ir concluyendo las descripciones de lo que significan, no significa compartir el valor ya creado. Es decir, como ya tengo riqueza construida, entonces ahora voy a redistribuirla. Eso no es valor compartido. Es definir las sociedades económicas y delimitar el mercado. Menos, ¿para qué lo delimito? Lo que debo es ampliarlo, lo que debo es desarrollarlo. Incorporo en el costo las deficiencias sociales, entonces trato de ayudar con darle suministro de energía a una región, ayudar con educación, y me limito a eso y ya. De pronto unas becas, algunas cosas relacionadas y chévere. No. ¿Eso qué es? Yo ya con ello estoy llegándole a la sociedad como debo llegarle. Pues no, así no es. El valor compartido se trata de ampliar el valor en conjunto, en lo social y en lo económico. Y se trata también, perdónenme que esta pantalla se centra en mejorar las técnicas, sus técnicas como compañía, su eficiencia, su rendimiento, la calidad de esa oferta que está en el mercado y su sostenibilidad. Es decir, obtener mayores ingresos y beneficios para todos, para empresa y sociedad. Y el asunto del valor económico, del valor social, es el core, no está al margen, está dentro de la filosofía estratégica de la compañía. En resumen, cuando creamos valor, involucramos las actuaciones, las inversiones que mejoran la productividad de la compañía. Entonces yo puedo hacer inversiones en mejoras locativas, puedo hacer inversiones en equipo, puedo hacer inversiones en tecnología o en muchas otras facetas de creación de valor empresarial, pero si lo conecto, esas actuaciones e esas inversiones que generan beneficio social y ambiental a las comunidades, estoy creando valor social compartido. Entonces el valor social compartido, la creación de valor, es una estrategia de fomento, voy a leer, de la competitividad a largo plazo, lo cual significa que es sostenible, de una organización que a la par contribuye con resolver los problemas sociales y ambientales de las comunidades y localidades donde opera. Vea qué interesante esa creación de valor. Conecto la estrategia de mi negocio, conecto los activos de mi negocio,
el core del negocio con la sociedad. Y a partir de actividades y de desarrollo de iniciativas es como vamos a ver involucrándose la sociedad para todos. Aquí 5 claves muy sencillas. Esto, como les digo, más que una conversación o un diálogo teórico sobre el valor compartido, quiero dejarles sembrado a ustedes la sensibilidad de que estas cosas son muy fáciles de hacer cuando hay voluntad directiva. Y si no hay voluntad directiva, insistir e influenciar desde nuestras posiciones a tomar conciencia sobre la generación de valor compartido en las empresas. El primer paso, identifiquemos el propósito social de la empresa. Esto es muy sencillo de hacer. En una mesa, interlocutores de distintas áreas y procesos de la compañía, operaciones, producción, ventas, administración, finanzas, se sientan. ¿Cuál es nuestro propósito social en la organización? ¿Está descrito a través de la estrategia? Probablemente lo esté. Tenemos un propósito social, desarrollar la comunidad e impactar positivamente en la educación de los niños, por ejemplo. O un propósito social, aumentar la calidad de la nutrición a través de la producción de nuestros productos terminados para facilitar la vida y el desarrollo de las nuevas generaciones. Puede ser un propósito social. Segundo, analizo las necesidades del entorno. Nuestros entornos en Colombia tienen demasiadas necesidades, entre otras porque, y lo hago con respeto, el Estado ha estado ausente en muchas circunstancias, en las vías, en el desarrollo de la infraestructura eléctrica, en el desarrollo de los temas de agua potable, en los desarrollos de vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso impacta a la sociedad directamente. ¿Cómo podemos desconocer los productores avícolas de este país que estamos en entornos donde hay inmensas necesidades? No podemos ir a suplir las que el Estado no ha suplido, pero tenemos que ser muy consistentes en cómo filosóficamente y estratégicamente nos hemos comprometido con entender las necesidades del entorno, que hay muchísimas. Y también se construye sociedad cuando uno se integra con los demás y las demás partes interesadas. No solamente le echo la culpa o la responsabilidad a un Estado que la tiene, pero también actúo en contra de eso, es decir, actúo para beneficiar que esas necesidades del entorno puedan resolverse, no todas, algunas con la misión social que tenga la organización. La tercera, realizar una concienzuda medición. Cuando hablo de medición es que lo que no se mide no sirve para nada. Es que uno debe evaluar realmente qué es lo que hace en valor compartido, para qué lo hace y cómo lo va logrando. Y para eso hay muchos indicadores. Se pueden construir desde el mismo negocio o se pueden construir combinadamente con el medio en el que uno está tocando. En las iniciativas que ahora les voy a poner al frente, hay muchos indicadores de generación de valor. Número de empleados, número de personas impactadas, valor de las ventas en ese asunto de valor compartido o en esa iniciativa. Son muchos los indicadores. Cuarto, crear una estructura de innovación elemental, muy parecida a la primera. Siento a un grupo de personas multidisciplinario, lo lidero y pensamos de manera innovadora para crear esas iniciativas. Y pareciera que no tiene mucha dificultad el asunto, solamente porque, claro, todas las personas tenemos una conciencia social diferente. No todos van a entender el propósito o el beneficio de crear valor compartido a una sociedad. Pero de manera general salen ideas muy interesantes en esos grupos de innovación o esas estructuras de pensamiento donde co-creamos y desarrollamos internamente. Y luego nos vamos al paso quinto, que es co-crear o procrear con grupos de interés. Hablo con la comunidad, desarrollo los diálogos que son tan comunes en estos momentos, en tantas cosas que necesitamos en este país para poder aprender a conversar y a escuchar. Y al desarrollar esa conversación con grupos de interés, yo me voy dando cuenta de esas necesidades. Y cómo puedo inventar racionalmente, muy creativamente, con esos grupos de interés, muchas ideas que van a surgir. Ahora nos adentramos en los ejemplos de creación de valor compartido en Colombia. Los hay muy bonitos. Uso para esta ilustración
ejemplos de una ONG muy valiosa que se llama Compartamos Colombia, que lo fuimos descubriendo con el tiempo en grupos desarrollados por personas interesadas en estos temas en el país y que son un muy grato ejemplo de lo que significa el valor compartido con casos puntuales de éxito en Colombia. Este es el Multiplex Cineco, Río Cauca. Esta iniciativa se desarrolló por Cine Colombia en el distrito de Agua Blanca, en el Valle del Cauca. Fue una iniciativa de creación de valor compartido. Cine Colombia no había llegado a segmentos de la base de la pirámide, como comúnmente se le dice, o a segmentos de baja renta. Incluso al distrito de Agua Blanca nos da miedo a algunos productores llegar a distribuir nuestros productos. Qué curioso. Pero bueno, allí nos tocó ver esta muy bonita experiencia donde Cineco, perdónenme que yo todavía no sé manejar esto, en ese municipio, en ese distrito de Agua Blanca, creó la sala de cine. Un multiplex es una sala muy grande, con bastantes servicios y una iniciativa muy bonita esta de un teatro, generó un círculo virtuoso en esta población. Mire los logros del negocio, lo que mencionaba antes, como los asuntos relacionados con indicadores. 463.700 espectadores en el primer año de ventas. Dobló las expectativas de Cine Colombia. ¿Quién apostaría a tener un cine en un distrito como Agua Blanca? Pues alguien que creó y pensó que había una comunidad que tenía unas necesidades y que podía responder con su servicio. Aquí hay un bonito invento relacionado con desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos. Este de Cinemark Colombia. Representa hoy el 3% del ingreso total de la compañía, nada despreciable. Ranqueado como el número 27 de los 37 múltiples, o sea, fue más rentable que 10 cines de su tipo. La venta de confitería se incrementó. Generó 150 empleos durante la construcción y 32 durante la operación. El gerente del distrito de Agua Blanca. ¿Qué tal esto tan maravilloso? Brindó acceso a actividades culturales a una población que no estaba atendida, no tenía entretenimiento. Mejoró los índices de percepción de la seguridad del entorno del distrito de Agua Blanca y promovió el desarrollo de la infraestructura. Esto lo hizo Cinemark Colombia. Este otro ejemplo, que se llama Asofrumón, son cultivadores de fruta, específicamente de mora. Este es un logro de Alpina en una zona, creo que es ay, ¿cómo se llama? En la sabana, en Caldas y en la sabana, en Caldas y en la sabana de Bogotá. Entonces fue un programa de fortalecimiento organizacional a una empresa que existía. Entonces fortalecieron su modelo de gobierno a la Asociación de Cultivadores de Fruta, ¿sí? Les dieron las herramientas para hacerse en un proyecto asociativo. Eran individuales, los asociaron, les dieron estructura, no solamente de gobierno, sino de organización para poder tener procesos, procedimientos, normas, etcétera, y apoyaron la consolidación de este aprovisionamiento de fruta. Y fue replicable por Caldas, en Caldas para Alpina. Primero lo hicieron en la sabana y luego para Caldas. ¿Me escuchan bien? En la pantalla me está mostrando problemas de conexión. Sí, te estamos escuchando bien, Julián. Muchas gracias. Qué pena es que me está mostrando la pantalla una señal. Gracias, Estefanía. Entonces, mira que Asofrumón pudo potencializarse en su gestión administrativa, se organizó y empezó a consolidarse. Incluso le ayudó a los cultivadores a fortalecer su relevo organizacional dentro de las distintas generaciones que había de productores. Y los resultados, pues se fortalecieron 65 familias productoras, se capacitaron, se les entregaron capacidades y 2.600 plantas de mora fueron, digamos, unidas para renovar esos cultivos a través de campañas del voluntariado de Alpina. Esa es una muy bonita ejemplificación de aprovechamiento de la cadena de valor. El primero estaba muy relacionado con el desarrollo de nuevos mercados y productos. Esta está relacionado con el aprovechamiento o el fortalecimiento de su cadena de valor. Claro, imagínate, un suplidor de mora
para los jugos que hace esta firma, pues lo mejor fue concentrarlos. Y hay varios ejemplos de estos en Colombia muy positivos. Este otro se llama Cundiplast, también relacionado con el tema de Alpina. Lo que pasa es que Alpina tiene una convicción acerca de la creación de valor compartido desde su estrategia y desde el liderazgo. Entonces, desde la misma junta directiva hay directrices para que esto pase. Se acompañó socialmente a Cundiplast, ¿sí? Y se le acompañó para conformar equipos de trabajo y generación de más capacidades y consolidar su modelo de negocio. ¿Qué hace Cundiplast? Hace el reciclaje, no solamente las canastillas que ven en la fotografía, sino también el asunto de las devoluciones procesadas por la compañía, porque los lácteos generan mucha y muy alta devolución. Y no necesariamente la alta devolución está relacionada con vencimientos de producto. Pueden estar relacionadas con averías de producto que son distintos a las devoluciones que producen ya los productos vencidos o pasados de fecha. Este fue un negocio muy bonito que se replicó en otras geografías y ellos no solamente reciclan la parte plástica, sino que hacen un desarrollo de capacitaciones y vivienda y otras cosas muy interesantes de Cundiplast. Existe todavía. Cundiplast nació por allá en el 2000. Se fortaleció en el 2010 y hoy tiene 18 familias favorecidas a través de la creación de empleo, más de 300 toneladas mensuales de devoluciones y una formación de capacidades en su personal de planta. ¿Y cómo se hace? Desarrollando la cadena de potencial de la cadena de valor del negocio de lácteos. Pero entonces ahora viene ya para terminar, porque me quedan apenas 5 minutitos. ¿Cómo puede la industria colombiana desarrollar valor social compartido? Y aquí les voy a poner unos retos para recapitular. Uno, para que recordemos, perdónenme que todavía esta pantalla me toma del pelo. Entonces, recapitulemos. Reconceptualización de productos y servicios y mercados, que era la primera forma de crear valor compartido. Entonces, yo puedo desarrollar productos y servicios que aborden desde el negocio soluciones a temáticas sociales y ambientales. Puedo abrir mercados desatendidos. Ahora vamos a unos ejemplos. En la redefinición de la cadena o de la productividad de la cadena de valor, que ya vimos unos ejemplos, puedo desarrollar estrategias de operación a medida que se abordan oportunidades en distintos elementos, ambientales, sociales, productivos, que tengan que ver con el desarrollo de estrategias de microdistribución, instalación de equipos, etc. Y la otra, que es la tercera forma de crear valor compartido, la promoción y el desarrollo de clústeres locales. Eso es básicamente crear mejoras en la industria a través de un trabajo colaborativo y actores clave. De hecho, FENAVI tiene uno en el que participan muy activamente y también los productores avícolas, que es el clúster de proteína blanca de la Cámara de Comercio del Valle del Cauca. Es un gran ejemplo de clústeres que ayudan mucho a fortalecer esa creación de valor compartido, porque en la medida en que esos clústeres se desarrollan comunidades empresariales alrededor de esos clústeres que van a facilitarle a las compañías el desarrollo de sus negocios. Entonces, miren, a través de la cadena de valor solamente la pongo para ilustrar abastecimiento, producción, compras, comercialización, postventa, los procesos de apoyo. Empezamos a hacer ya visualizar, por ejemplo, modelos asociativos en la industria avícola para ser minoristas del huevo, el huevo puerta a puerta. Si hay gente del Valle del Cauca aquí, hay una señora en el Valle del Cauca, en Cali específicamente, no sé en qué barrios actúa, vende más de 9 millones de huevos al mes puerta a puerta. Pero un empresario del negocio puede hacer esto, conectar a estas comunidades, entregarles su huevo y facilitarle el desarrollo de un canal. Eso es valor compartido. O esta, franquicias y aliados comerciales regionales. Resulta que yo no puedo llegar porque tengo una distancia muy lejana para poder producir y llegar hasta allí, no sé, a Pasto, a Nariño, a Ipiales. Pues desarrollo un modelo de franquicia y aliado comercial regional, un esquema de cooperación o de asociación de distribuidores en zonas distantes a la producción. En vez de favorecer el contrabando de huevo, o en vez de favorecer, no sé, la compra de pollo de contrabando, que puede existir, no lo sé, estoy aquí elucubrando,
pues entregue franquicias y modelos comerciales a aliados regionales. Y ahí está extendiendo su capacidad de generar valor económico y social. Transfiera su tecnología móvil para venta en producto puerta a puerta. Capacite, licencia a la gente, fórmela. No tiene que regalarle nada. No. Licenciarlo significa darle el uso a una herramienta tecnológica, darle el uso a unos elementos de dispositivos móviles para que pueda vender huevo en la puerta. Y repito, en Cali una señora vende 9 millones de unidades al mes en huevito puerta a puerta. Y una que es muy bonita, refaccionar productos de segunda y añadir valor. Yo hablo del huevo porque tengo experiencia en el huevo, pero pueden haber múltiples posibilidades en productos de segunda, en el pollo y en las carnes de nuestra industria, que pueden servir para añadir valor afuera. Esos productos de segunda o subproductos, conozco un caso en Bucaramanga, en el barrio La Cumbre, así se llama el barrio. El señor limpia los huevos de segunda que compra en un expendio, y cuando digo los limpia, no les añade ningún químico ni nada. Con su mano, con un grupo de hijo y madre y esposa, en el garaje de su casa, limpian de suciedad ese huevito, lo limpian sin humedad, sin nada, y ponen a vender en su tienda, en su barrio. Entonces, utilizamos el producto de segunda y podemos generar modelos de tenderos asociados en los barrios, nuevos mercados y productos. En el segundo aspecto, para redefinir la productividad en la cadena de valor, puedo desarrollar proveedores de mantenimiento especializado de equipos, generar capacidades en procesos de negocio y habilidades en soldadura, metalmecánica, en las zonas donde operan. Yo hablo mucho de estas experiencias porque, como he recorrido el país con la industria y conozco las zonas, no hay gente especializada en algunas cosas relacionadas con la soldadura. Sí la hay. Y hay metalmecánica, claro que la hay. No mantenga a ese señor como proveedor, genérele capacidades y póngalo a que tenga una industria más grande y que pueda crecer en su entorno social, que pueda emplear gente del territorio. Desarrolle proveedores de empaque especializados, caja, canastilla, papel. Hay mucho proveedor cercano a su territorio. ¿Para qué le compra al grande si lo puede comprar al pequeño que está al lado suyo? Ah, es que tiene más costo. ¿Cómo hacemos para ayudarle a crear valor también a él como negocio, desarrollando un esquema de costos más rentable para todos, para él y para mí? La producción de uniformes y dotaciones. Entreguémosle esas capacidades a los territorios donde está la gente. ¿Cuántas manos o madres de familia saben coser bien en industrias que son satélite para la industria de confecciones? Pues no las dejen en su casa, ayúdenlas a asociarse cooperadamente y pongamos una fábrica de producir dotaciones y uniformes. Desarrollar proveedores de materias primas. Esto lo hablo porque yo lo hice, ¿sí? Perdón por la palabra soya que se me fue con otra letra. Estaba por aquí. Permítanme. Puse la marca comercial, no la soya como es. Discúlpenme. Y, por ejemplo, hay territorios donde, por la situación de las tierras, los propietarios agrícolas de las zonas perdieron la capacidad de generarle valor. Tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas. Hay industrias que fueron llegando a esas regiones a hacer siembras masivas y quitaron los cultivos de pancoger. Pues hay poblaciones que vivían del pancoger, de la soya, del sorgo, del maíz. Es que no podemos comprar ese maíz o es que no podemos comprar esa soya por las características y por los precios que trae el importar esa materia prima de los Estados Unidos. Falso, falso. La soya y el maíz colombiano tienen unas características que pueden servir, por ejemplo, para una etapa temprana de alimentación de una ave. Y no hay que comprarle ni 2.000 ni 3.000 toneladas. En este ejemplo de desarrollo de proveedores de materias primas, lo digo porque lo hice, los propietarios de las tierras agrícolas se asociaron en 60, en número de 60, y sumaron más de 80 o 90 o 100 hectáreas, tal vez más, y pudieron empezar a vender soya con cultivos de rotación entre maíz blanco y soya, y la producción de ese maíz fue adquirida por la sociedad para la que yo trabajaba. Entonces sí se puede. ¿Qué hubo que hacer? Voluntad, unir grupos, innovación, todos los 5 pasitos que les dije atrás. Operadores logísticas por temporadas.
hay momentos en los que seguramente las temporadas requieren mano de obra. Pues creemos alrededor de operadores logísticos que aprendan a hacer el diseño de esas capacidades. Entrenamiento en capacidades avícolas, entrenamiento en clasificación de huevo, entrenamiento en aprender a utilizar las máquinas para el sacrificio del pollo, con el SENA, con distintas comunidades, pero no que sea suelto el programa, sino que esté permanentemente vivo. Y finalmente los clústeres, básicamente utilizo aquí un ejemplo que me gusta mucho. Cuando las empresas no son entidades solas, no viven solas en su territorio. O sea, somos elementos de un territorio, no somos autosuficientes. Entonces, cuando creamos clústeres en los lugares donde operamos, también amplificamos las conexiones entre el éxito mío como compañía y el de la comunidad. Pongo de ejemplo muy interesante clúster de la proteína blanca del Valle, del Cauca. Podríamos construir clústeres de asuntos de seguridad, por ejemplo, en una región como Fomeque, que produce huevo, o en una región como Santander, que tiene tal vez el 30, 28% de la producción avícola en carne o en huevo. Podríamos hacer clústeres de seguridad, unir esfuerzos alrededor de tecnologías, redes, para tener un esquema de seguridad más amplio y compartido. O clústeres de ferreterías, equipos especializados, medicamentos, veterinarias, universidades, todos en un entorno que le faciliten a esa comunidad empresarial llamada sector avícola el desarrollo de sus mejores eficiencias. Aquí un ejemplo sencillo de café expreso, perdón que me salté por acá. Nestlé en el mundo y aquí en Colombia creó un clúster muy interesante donde le entregó a la gente y a las comunidades productoras de café, se propuso entregarle más capacidades agrícolas, técnicas, financieras y logísticas a su finca cafetera. Y eso les produjo la capacidad de apoyar más eficientemente la producción local. Entonces, en la medida en que Nestlé invertía en ese clúster, dando todas esas capacidades, pues permitía que hubiese más café disponible, más fertilizantes, más plantas, fortaleciendo la fortaleciendo, la capacidad regional de producir un buen café. Ahí miramos los tres elementos en los que la industria avícola en Colombia puede generar valor compartido. Entonces, vamos a hacer unas conclusiones muy rápidas. Colombia no está ausente de crear valor compartido. Colombia debería estar ya, no en la tendencia ni en la moda, como los negocios verdes, no, debería estar ya haciendo buenas prácticas en este tema, construyendo valor social en la región y en el país, en cualquier lugar donde estemos, en cualquier territorio. Dado que las empresas también nos encontramos en distinta interacción con las partes interesadas, pues es también momento oportuno para pensar en cómo renovar nuestros procesos y actividades de negocio. Hoy, cabalmente, en esta pandemia, muy posiblemente ese entorno social pueda ser la respuesta a muchos de los problemas que nos aquejan. Si tenemos una propuesta clara para conectar lo ambiental, lo social, lo económico, estoy seguro que los negocios pueden, como llaman ahora, reinventarse. Cuando identificamos esas partes interesadas, identificamos esos objetivos y metas, y si las hay comunes, mejor. Otra conclusión es que la responsabilidad social y el valor compartido no son solamente conceptos, ¿sí? Sino que representan una forma de ser más proactivos, de cambiar, de tener más dinámica, más competitividad y crecimiento, volviendo esos elementos parte de nuestra estrategia y haciéndolo como un tema perdurable en el tiempo. Y esta quinta que me gusta mucho es que la responsabilidad social está enfocada más allá de la maximización de los beneficios, pero el valor compartido tiene como objetivo integrar la maximización de los beneficios. Ya lo decíamos allá cuando vimos la evolución de la responsabilidad. Y finalmente, una que me gusta mucho es que el estado de conciencia de una empresa lo hace más perdurable. Si es más consciente la organización de cómo toma sus decisiones, cómo hace para comprometerse a hacer lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, con los medios correctos, pues tendrá un marco de acción sostenible que respeta el equilibrio entre la sociedad, la naturaleza
y la rentabilidad empresarial. Entonces, como el tema es de tiempo, y me pasé unos minutitos, entramos a las preguntas y a las dudas de la audiencia, si las tienen, por favor. Vale, Julián, muchísimas gracias por tu charla. Este tema es un tema muy interesante que desde ya varios años venimos abordando desde la federación y pues seguimos impulsando. Vemos aquí en el chat que hay dos personas que levantaron la mano, Andrea Jimena Sierra y Javier Martínez. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud para hacerle a Julián. Bueno, creo que pareciera Mientras que... quieres, Estefanía, hola. Mientras Hola. nos preguntan por el chat, yo sí quisiera hacerle una pregunta a Julián. Muchas gracias, Julián. Me disculpas que al inicio tuve un corte de energía muy pequeño, pero eso me sacó de la red por un rato. Sí, señor. Mira, desde luego que el tema de Hola. Carlos, se nos fue tu conexión, el se tema nos fue tu social, audio. digamos que no está en discusión, es uno de los temas que como dice Estefanía, estamos abordando desde FENAVI, un poco liderado por el programa de sostenibilidad, pero es un tema que nos compete a todos los agricultores y digamos que a mi juicio eso no está en discusión. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en dos reuniones muy diferentes entre sí, un tema de comunidades con su visión en cambio climático y un tema de discusión de un POT en una de las regiones. Dos reuniones aparentemente muy diferentes entre sí, ¿no es cierto? La comunidad, por un lado, manifestando, y uno ve la preocupación y cómo ha afectado el cambio climático en su vida, ¿no es cierto? Cómo los ha ido empobreciendo más, si se cabe, de lo que ya venían sufriendo por cuenta del cambio climático. Ha cambiado muchísimo la dinámica de los cultivos, la disponibilidad de agua. Y estas comunidades ven a la industria como una amenaza, ven a los sectores productivos formales como una amenaza. Y cuando uno mira la discusión del POT en esta región, igual, aparte pues de la discusión de siempre, la discusión de los olores y la mosca, que es una discusión prácticamente de rutina y de todo lo que sucede con las comunidades, pues algunos agricultores, pequeños agricultores, manifestaron su preocupación frente a los grandes productores. Decían, no, es que la agricultura son muy poderosos y nosotros no podemos competir con ellos, y entonces todo está girando hacia la agricultura, pero los pequeños cultivadores, nosotros pequeños agricultores, pues no tenemos cómo competir, ¿no es cierto? Y es un tema que se sale de las manos del sector, por decirlo de alguna manera. La pregunta va es, ¿cómo podemos generar valor con una comunidad que claramente no quiere la agricultura, que claramente no quiere a los productores y que tienen intereses de otra manera particulares? Hay comunidades que, como tú lo dijiste en la charla, quieren que nosotros reemplacemos al Estado. Esa ausencia de Estado y la comunidad a veces nos exige, y a veces nosotros los productores cometemos el error de hacer acciones que reemplazan el Estado, porque quedamos como enredados en esa situación y nosotros no podemos reemplazar al Estado, ¿no es cierto? Y a esto sumale que en los últimos años la relación con las comunidades no es justamente con gente que tiene necesidades, sino gente que ha llegado al campo como una salida, es decir, estrato 5, estrato 6, que quieren una vivienda campestre, ¿ves? Que quieren vivir en el campo, y esa es la relación que tenemos nosotros ahora, y generar valor allí social es muy complicado. Con tu experiencia, ¿cuál puede ser un mecanismo para nosotros romper esa inercia y cómo generar un verdadero valor social, ¿no es cierto? Y que no nos convertamos en un solucionador de problemas que no es nuestra competencia como sector productivo, ¿no es cierto? Tu pregunta, para resolverla, no es nada fácil, pero que hay que empezar a atreverse es a generar diálogos estructurados con esas comunidades. En mi experiencia,
me he encontrado con lo siguiente. No estás conversando con comunidades de los 80s o de los 90s donde no había preparación, donde no había formación académica. Estás hablando con abogados de la comunidad. Estás conversando con líderes sociales en distintas manifestaciones. También pueden ser políticas, también pueden haber intereses en ese sentido, pero no veo otro camino que el diálogo. Y aunque parezca un poco ligero decirlo, pues en Colombia es difícil dialogar, porque somos de posiciones radicales. Y eso que tú dices es muy cierto. Pero cuando empezamos a interpretar para bien y a entender genuinamente las necesidades de las comunidades, sentados en espacios abiertos de conversación, obviamente todos tenemos por default decir que deben ser espacios transparentes, honestos. Caramba, eso no pasa tan fácilmente porque estamos haciendo frente a una negociación. Si dejamos que no derivemos en un diálogo, sino al contrario, nos mantenemos en contraponer posiciones, lo que va a pasar seguramente es que le cierren su planta unos días. Eso sí se los puedo asegurar. Entonces, el único camino en el que mi experiencia me ha dado a mí caminos, y esto lo hicimos con agencias especializadas en el manejo de la confianza, en el manejo de la estructuración de la reputación corporativa, del diálogo, etcétera. Esto no es que lo hagamos solo los empresarios, sino también nos ayudamos de gente experta, incluso tomando cursos de temas de derechos humanos relacionados con licenciamiento social, licenciamiento ambiental y todos estos asuntos que repercuten tanto en la industria avícola y que son tan reiterativos. Conversando, haciendo acuerdos. Y una manifestación adicional a la conversación es la ejecución de las inversiones sociales. No de los regalos ni de las prebendas, no. Interpretando bien cómo dialogar con una comunidad que tiene, aparte de la natural hambre que han tenido y padecido durante años en el territorio, el abandono de un Estado que no les pone vías, no les pone energía y no les pone agua, pues tienen todos los elementos creados para generar el conflicto alrededor de su granja, de su planta, de todo. Yo viví en escenarios muy conflictivos y resolvimos los problemas, y no fueron pocos, conversando. Claro, aprendiendo a entender y a escuchar, y también teniendo momentos de mucha tensión, de mucha dificultad. Cuando empezaron a venir las decisiones genuinas de esa comunidad, a ser escuchados de verdad, sin intereses mediando políticos o de otro tipo, porque Colombia tiene claras dificultades en todos los sentidos. Los actores sociales o los líderes sociales no necesariamente son todos tan genuinamente orientados a la causa de verdad de una sociedad, sino también tienen infiltraciones con otros grupos. Ustedes entenderán y sabrán de qué estoy hablando y conversando en esta charla tan seria. Y cuando generamos los diálogos y pusimos a las partes conectadas, Estado, empresa, sociedad, en la sociedad estaba la comunidad, estaban los proveedores, estaban las autoridades, estaba todo el mundo conversando, empezamos a entender de qué se trataba. Y como siempre, alguien falla en la palabra. Normalmente las alcaldías, me perdonan lo honesto de esta conversación, voltean la cola porque no les interesa resolver el problema. Entre otras cosas porque se van a ganar una comunidad que les exige cada rato que les devuelvan sus impuestos. Pero logramos, en esta conversación logramos que los carreteables fueran resueltos. Los carreteables no tenían nada que ver con la responsabilidad de la compañía que yo representaba, por ejemplo. Traímos al gobernador, lo comprometimos frente a una comunidad, todo organizado y bien medido. Y había momentos de dificultad y de tensión. ¿Se fue? Se nos fue la Se nos fue conexión. la señal con Julián. Perdimos a Julián.
No sé, Estefanía, si anotamos las preguntas y se las hacemos a Julián ya por el chat y todo, cuando tenga otra vez el señal, porque parece que lo perdimos. Parece que tiene problemas de internet. Sí. Ok. Bueno, esperemos 2 minutos si se puede volver a restablecer la conexión o si no, pues vamos a anotar todas las preguntas que ustedes nos han hecho por el chat para posteriormente responderlas a través de un correo. Un segundo, por favor. Sí, aquí estoy de nuevo. ¿Ya me escuchas? Ya. Sí, Julián, te escuchamos. Ya Ahora te sí nos escuchamos escuchan. nuevamente. Ah, qué pena. Sí, se me cayó la señal. Entonces, respondiendo a esa pregunta, nada resuelve mejor que un correcto diálogo. Cuando uno escucha a las comunidades, cuando uno se sienta con ellos genuinamente y cuando contribuye realmente y no todas las necesidades son las que uno cree. Es que al final, Carlos, a mí me gusta mucho tu pregunta porque yo fui bastante reiterativo en esas experiencias, en hablar con la alta dirección con claridad. Estamos frente a un fenómeno de esta magnitud y cómo lo podemos resolver. Y todo lo hicimos sentados, conversando. Y mantener en el tiempo esos diálogos, mantener esa sensibilidad, porque eso parece como perdónenme la comparación, pero se duerme y vuelve y despierta, se duerme y vuelve y despierta. Si uno no mantiene trazabilidad sobre el desarrollo de las conversaciones de esas mesas, que nosotros construimos mesas y habilitamos conversaciones, e introdujimos todas las personas que éramos capaces de involucrar en este desarrollo y la verdad, uno puede vivir en paz alrededor de sus territorios. Lo que pasa es que ya nos dejó ganar el tiempo. Pasó mucho el tiempo, dejamos que las dificultades y los conflictos alrededor de nuestras operaciones emergieran y bueno, ya nos ganó el tiempo. Pero si uno se sienta conscientemente y habilita esos canales genuinos, hablo yo, representantes genuinos de esa comunidad, todo avanza. Siempre habrán molestias, Carlos, alrededor de esto. Siempre habrán personas en la comunidad que no están a gusto. Siempre habrán personas de los mismos equipos nuestros en las organizaciones que no estarán a gusto con las soluciones. Pero creo que al final no se trata de darle gusto a uno y al otro, sino de convivir en un territorio donde todos somos parte, donde construimos una sociedad equilibrada en términos de valor social, de valor económico y de valor social compartido. Entonces, para mí no hay otra que el correcto diálogo, oportuno y obviamente, introduciendo en esto una metodología permanente, que no se descuide el tema. Apenas lo descuidas, vienen los conflictos. Eso Nosotros Vale, perfecto. quiere decir que hay que tener una Bueno, ruta, una estrategia. acá tenemos dos preguntas. Una muy relacionada pues con lo que ya mencionabas, pero ¿cómo puedo conocer las necesidades de esas comunidades? Porque lo que hemos visto es que muchas veces, de pronto como empresas o como productores, pensamos que las necesidades de las comunidades son otras, pero al momento de ya desarrollarlas, vemos una resistencia por parte de la comunidad. Entonces, ¿qué nos recomiendas, Julián, frente a cómo puedo identificar las verdaderas necesidades de estas comunidades? Creo que se fue otra vez
la conexión con Julián? Aquí estoy de nuevo, qué pena con ustedes. Vale, vale, tranquilo. Sí, se cae la ¿Alcanzaste a señal. escuchar mi pregunta? No, Estefanía, qué pena contigo, se cayó la red. Vale. Repítemela, Te por favor. estaba mencionando que cómo o qué nos recomiendas tú para poder identificar esas necesidades de las comunidades, porque muchas veces lo que uno ha visto es que, por ejemplo, empresas o productores de otros sectores creen que las necesidades son otras de la comunidad y cuando implementan sus programas sociales, digamos que se ve una cierta resistencia precisamente porque esas necesidades que identificó la empresa no son las Sí. necesidades de la comunidad. Entonces, qué recomiendas tú para poder identificar esas necesidades? Mira qué interesante tu pregunta. Nosotros empezamos, en mi experiencia, a investigar las necesidades del entorno de nuestra cuenta propia. Y pues sí, utilizamos contratistas y personas que estaban vinculadas a la comunidad para interpretar eso. Y claro, suele pasar que encontramos unas informaciones, unas estructuradas, tenían información, el DANE, la alcaldía, cualquier instituto descentralizado del gobierno municipal de ese entorno. Y nos fuimos con esa información a esa comunidad y lo que hicimos fue prácticamente, ellos se sintieron muy mal cuando nosotros expresamos desde nuestra óptica, desde nuestro estudio, esas realidades. No eran. Y no eran no porque no fueran, probablemente lo eran, sino había un elemento clave en esto, era que no habían sido discutidas, no habían sido conversadas genuinamente con esa comunidad. Cuando nos sentamos en diálogo con esas mesas, miembros de esas comunidades, de las veredas, porque además no todo el mundo le corresponde hablar en esas instituciones, llámense juntas locales, administradoras, personerías, etcétera. Fuimos organizando los grupos de las personas intervinientes que representaban realmente los intereses de esa comunidad. Y cuando digo los representan, utilizo otra vez la palabra genuinamente, porque también hay intereses políticos de un concejal o de un político de la región que quiere aprovecharse y mostrarse como el salvavidas de todas las comunidades cuando eso realmente no sucede. Pero las comunidades en este país son inteligentes. Y cuando uno acerca incluso a reuniones extraordinarias, no eran necesariamente formales, y cuando escuchamos, realmente, pues sí, claro, habían sistemas relacionados, por ejemplo, con la educación, pero la educación no era conceder becas. En la educación, más que conceder becas, era resolver la forma como el estudiante va y viene a la capital para estudiar, para sostenerse en su beca. Ah, qué bueno. Necesidades de empleo, todas las que usted quiera. Pero el problema no es el problema de empleo, el problema es un asunto relacionado con capacidades que la gente no tiene. Fortalecimos grupos de mujeres a través de lo que ellas nos decían en actividades en las que ellas se podían desempeñar. Ocupamos de esas 79 personas que formamos y capacitamos, ocupamos 29 en la primera. Entonces, cuando usted ve que realmente la necesidad de ellos era el empleo, pero cuando te devuelves y realmente verificas que el asunto no es el empleo, porque empleo hay, el asunto es sus capacidades relacionadas con las habilidades que debe tener el empleo. Caramba, otro gallo canta. Yo creo que la fórmula no existe, pero mi recomendación es, siéntese realmente con la comunidad primero, entiéndalas un poco, escúchelas, le van a pedir hasta el oro y el moro porque ellos creen que las conversaciones son para pedir. Las conversaciones no son para pedir. Y haga claridad en español castizo cuando se sienta con una comunidad a hablar de esto. Yo personalmente, con equipos directivos de la compañía, me los llevé hasta el lugar, conversamos, dialogamos, extensas jornadas, no, nada fáciles, pero fuimos capaces, logramos acuerdos en puntos comunes y en los que no habían, pues no había, nada es obligatorio.
Pero crear valor social compartido me parece que no trata de obligaciones, se trata de conciencia, de cómo estoy yo en este lado produciendo economía y riqueza para fortalecer mi entorno social. Favorece el crecimiento social, mi estabilidad y perdurabilidad como compañía en el tiempo. Eso es lo que se trata. Entonces, Estefi, más que yo vaya e investigue, es que la misma comunidad me las diga, las empezamos a racionalizar y a entender y juntos vamos construyendo el mapa de ruta. Esa sería mi respuesta para ti. Vale, perfecto, Julián. Y aquí ya la última pregunta, ya hablando y enfocándonos más un poco hacia el tema de reputación, y es que, como qué recomendaciones nos das para mantener y mejorar la reputación de las unidades avícolas en los territorios. Esto digamos que está muy relacionado también a lo que Carlos mencionaba hace un momento, por ejemplo, en los espacios de ordenamiento territorial, el sector avícola está muy estigmatizado, ¿sí? Muchas veces uno en esos espacios escucha la queja de las comunidades que gira solo en torno al tema de olores o de pronto al tema de captación de agua, pero como nosotros desde las empresas, desde los productores, desde todo el sector podemos mantener y mejorar y visibilizar la importancia y la contribución del sector avícola en los territorios. Muy interesante la pregunta. Estoy pensando es porque la verdad no tenía una conciencia tan alta como la tiene el gremio, digamos, hoy aquí contándome sobre esa estigmatización del sector para creación de nuevas unidades productivas. Voy a ilustrarme mi respuesta con un ejemplo. En un territorio aquí cercano a esta ciudad, donde yo vivo, que es Bucaramanga, que es eminentemente avícola, representa el 28% de la producción nacional entre huevo y carne. Una intensidad, realmente eran porcinos, de una envergadura impresionante y de una visión empresarial con una lógica impresionante en términos de desarrollo. Claro, alrededor del tema también existen esas miradas y esas prevenciones, lo que provoca el olor, lo que provoca alrededor del ambiente y las moscas, todo lo que tú relatas ahora, de lo que relataba Carlos. Y esa prevención. Y lo que yo vi fue un actuar contrario. Un actuar no escuchando comunidad, un actuar, ¿por qué no decir? No calmando los ánimos, sino generando el fuego. Resultado, no hay proyecto. Comunidad 1, empresario 0. De distintas autoridades tratando de, pero tampoco porque el asunto no fue bien manejado en el principio. Entonces, yo referiría aquí que el mejor asunto para esos temas reputacionales es evidenciar las ventajas que tiene el progreso que trae mi unidad productiva, las generaciones de empleo con capacidades locales, integrar la mano de obra local, formarla anticipadamente, y se puede. Es difícil, porque la gente cree que van 200 a formarse y 200 van a emplearse. No, usted hace claridad desde el principio, no todos van a calificar y se puede hacer, dándoles posibilidades para que hagan parte de esa integración empresarial esas mismas comunidades, extendiendo alguna de sus activos ocultos a que los terceros lo hagan. Por ejemplo, en Colombia los avicultores, y me disculpan si soy muy sincero y muy frentero como los santanderianos, ¿por qué no han cedido a las comunidades la fabricación del abono? Si todos sabemos que el compostaje de las heces de las aves en cualquiera de sus dimensiones, pues ha traído serias dificultades a lo largo del tiempo. ¿Por qué no tratamos de transferir
No encartar a la comunidad, no. Darle las capacidades a la comunidad para que pueda producir abono. No regalarle nada. No. Enseñarlo a trabajar y enseñarlo a producir el abono. Y volver esa región productora del mejor abono de gallinaza. O, mejor aún, como sé que hay distintas iniciativas, desarrolle estos comercios que te estaba diciendo de valor compartido con comercios, con franquicias locales o regionales y entregue el negocio a ellos para que inicialmente sean favorables a la causa empresarial. Pero si yo los alejo, lo que está diciendo la gente con la mano es cuando trae todos esos temas a la mesa del olor y que el ambiente y que está diciendo es que yo vivo mal y usted me va a poner a vivir peor. Pues déjeme vivir a vivir bien alrededor. Sí, probablemente el tema de olores. Pero si usted me da la participación social que yo te va a tener en su proyecto, créame que voy a estar del lado suyo. Cuando yo logré, y yo no lo logré solo, yo lo logré con un equipo de personas, que eso se conversara, que eso se revelara, porque es que esto tiene una conjunción con todos los temas. Es que lo social no es solito, lo social tiene que ver con lo económico y tiene que ver con lo ambiental. No, es que yo la normativa ambiental la cumplo a esta manera y como yo quiero, pues así no es. Entonces las comunidades también tienen esa voz, como les digo yo hoy, muy formada y muy estructurada. Usted hoy no está hablando, yo tuve la oportunidad de hablar con indígenas, con MBAs, sentados en una mesa, y formados, bien formados, estructurados. Entonces, esas comunidades son diferentes. Involúcrelas en su cadena de valor. Para eso está el valor compartido. Hágalo antes. Forme capacidades y entregue habilidades para el desarrollo de su mano de obra. Ceda de alguna forma algunos negocios. No regale, no. Ceda algunas partes de su negocio, que incluso algunas veces no son rentables, a que los hagan otros para que sí sean rentables. Que probablemente ellos tengan capacidad de hacerlo rentable porque a mí no me importa, porque no es parte de mi core. ¿Cómo que no? Es parte de su core, porque le hace perder plata. En las comunidades donde no hay educación, usted no tiene la obligación de formar a su gente, ni obligatoriamente dar becas. Hay programas e iniciativas que yo he conocido de compañías como PepsiCo o como Frito-Lay, para poner ejemplos, o como una hindú que produce motocicletas. Prepara a los chicos desde el cuarto año de bachillerato, les hace un desarrollo de plan de vida, los forma como ingenieros y los trae de vuelta a su planta. Probablemente no son sino 5, pero trajo valor social a las comunidades. Entonces, esta y múltiples ejemplos en los que yo haría, hable con la comunidad. Claro, siempre le van a disparar, le van a decir que usted contamina y siempre le van a decir que usted bota olores, siempre le van a decir todas esas cosas. Pero si le voltea la píldora a la comunidad y le dice, venga, usted hace parte de esto, porque usted va a ser parte del proceso de abonos, de modelo asociativo, donde van a participar 30. Y véngale, ¿ustedes tienen fábrica de uniformes aquí en el pueblo? No, no tienen fábrica de uniformes. ¿Cuántas mujeres hay con mano de obra en máquinas de coser? No, hay 4. ¿Podemos desarrollar otras 10? Armemos la planta. Pero si yo me llevo todo, perdónenme los queridos agricultores que me escuchan, pero esa es mi misión en estas conversaciones, alentar un poquito la conciencia. Entonces, Steffi, yo creo que el mejor camino, el genuino camino, es que usted como organización sea de frente a la sociedad, claro, en sus expectativas. Claro que le van a salir 4 o 5 más diciéndole que no importa que genere empleo, usted se va a llevar por delante, pero es capaz. ¿Cuántas compañías en Colombia tienen alrededor de sus cuencas del agua programas de verdad que fortalezcan el desarrollo de agua? Entonces, pues tienen derecho a sentirse que le han quitado el agua en un territorio. Y no estoy diciendo que todo lo que dice la comunidad sea válido. Lo que estoy diciendo es que hay que construir caminos para hacerlo viable y no caminos para quedarnos en discusión. Ese es el asunto. Y tiene que ver con esto. Sea genuino, vea, yo voy a desarrollar proyectos para conservar el agua, de verdad. Y es que eso vale plata. No, es que yo cumplo normativamente solamente lo que me obliga la ley. No, vaya más allá, vaya más allá. Trate de resolver los temas desde la cuenca. Traiga inversión de cooperación internacional a que le resuelva el problema del río. Claro, es un deber del municipio, pero usted lo puede hacer. Aquí hay un bonito ejemplo en Bucaramanga, que no digo qué entidad, pero en una ciudadela, en un barrio, en una invasión,
hoy tienen una maravilla de barrio. Y yo estoy en esa junta tratando de ayudarles a crear, por ejemplo, temas de energía. Julián, se nos fue tu audio y tu video. Bueno, ya hemos tenido muchos problemas de conexión. Ricardo, por favor, me confirma si Julián sigue conectado. No, se le cayó el internet nuevamente. Vale, listo, perfecto. Yo creo que ya llegamos pues ya al finalizar de esta charla. Agradecerles a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy, invitarlos a nuestra siguiente charla la próxima semana, en donde nos va a volver a acompañar José Pablo Valverde con los resultados de la aplicación de la herramienta que nos mostró la semana pasada. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.